Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, estamos empezando de lleno a la campaña hacia la segunda vuelta. Y uno de los ejes que atraviesa o va a atravesar la discusión, ¿quién es el sector responsable de la tragedia nacional? La izquierda, que es una gran fabuladora que acostumbra escribir relatos y narrativas, suele decir que la derecha es la responsable de la tragedia nacional. Incluso esta izquierda que encumbró a Pedro Castillo en el poder pretende señalar que lo que vino después como consecuencia de Castillo, Dina Boluarte, Gerí, hasta el propio Balcázar, es responsabilidad de la derecha. Porque la derecha, digamos, se mantuvo dentro de los márgenes del Estado de Derecho. Aunque después Bacuajerí cometió errores, eso es incuestionable. Pero ¿eso significa que la derecha es responsable de la tragedia nacional? En realidad la tragedia nacional parece haberse estado fraguando o construyéndose, organizándose, no sé cómo llamarlo, desde más de una década atrás. Desde la llegada de Ollantaytamala y todos los sucesos que hemos conocido hasta llegar a este momento de desorganización nacional, de anarquía nacional, de crecimiento lentificado en la que estamos ante una disyuntiva. O avanzamos hacia adelante o involucionamos hacia el estatismo o hacia un Estado fallido. Esas son las variables de una reflexión sobre el Perú de este momento. Y bueno, queremos reflexionar sobre este tema y el día de hoy hemos convocado a Álvaro Díaz. Él es un consultor en comercio exterior, profesor universitario y un observador permanente de los problemas políticos nacionales y latinoamericanos. Buenas tardes, Álvaro, gracias por la conversación. Gracias por la invitación. Bueno, si te preguntara, Álvaro, ¿a quién sentamos en el banquillo de los acusados? La izquierda dice que es la derecha. Y la derecha generalmente no tiene respuesta sobre esto. Eso último parece ser el mayor problema, ¿no? Eso último parece ser lo que ocurre en el Perú desde hace muchas décadas, ¿no? Em, para que nos demos una idea, simplemente a mitad del siglo XX, ¿no? Durante el segundo gobierno de Manuel Prado, había una inflación galopante y él llama al economista Pedro Beltrán, director del diario La Prensa, para que obviamente, vamos a decirlo, ¿no?, tirarle el problema, ¿no?, darle el problema. Beltrán entra, hace un programa de ajuste y de ordenamiento de las finanzas públicas y claro, inmediatamente hay, lo primero, efecto positivo, pero también alza de precios porque Del ajuste. se sinceraba mucho de los precios de consumo final sobre todo, y entonces el malo era Beltrán. El presidente Prado estaba o en Europa o fuera de la foto. Entonces, lo que ocurre, y cito ese ejemplo simplemente para retratar la dinámica que puede haber habido en otras décadas, incluidos los años 90 y posteriores, es que hay profesionales, especialistas, gente interesada en trabajar ordenando el país. En el caso de Beltrán era primero ordenar la hacienda, la caja pública, y que entra, asume el costo político, el desgaste de tomar esas decisiones, algunas difíciles, logra resultados. Con Beltrán en la PCM y en el Ministerio de Hacienda, que era entonces, a los 9 meses paró la inflación. 9 meses paró la inflación. Una inflación fuerte. Pero claro, él era el malo que había hecho subir los precios, ¿no? Claro. Mira, en todo caso, el ejemplo que pones es bien ilustrativo sobre una especie de conducta nacional de la derecha, ¿no? Ahora, pero me gustaría que nos circunscribamos a la última década. Entonces, yo te menciono un hecho. Si todos los políticos anticomunistas, Keiko Fujimori, Alan García,
Luis Castañeda Locio. Cuando digo los políticos anticomunistas, son los políticos que ganaban elecciones y contenían el antisistema, el comunismo. Han sido perseguidos, judicializados, encarcelados. ¿Cómo puede haber gobernado la derecha? O sea, te planteo una reflexión sobre eso. A ver, yo creo que ha habido un trabajo muy largo a nivel de varios sectores, vamos a decir, de la sociedad, en ir haciendo calar no solo ideas, sino también personas y necesidad de tener ciertas prioridades en diferentes instituciones. Entonces, si tú tienes un país como el Perú, que a finales de los 90 cambia de régimen, bueno, a inicios de los 2000, ¿no? Cambia de régimen y tiene una recuperación lógica, un proceso que tenía que haber, ¿no? El momento de magma, si quieres, de movimiento, lo aprovecha una serie de equipos y de grupos de filiación de izquierda, vamos a decir socialista o lo que se llama socialdemocracia, pero también en sociedad con algunos grupos, o por lo menos con intereses comunes, con algunos grupos como por ejemplo las entidades defensoras que se llaman, ¿no? De derechos humanos, que principalmente representan a lo que ellos entienden como víctimas de excesos del Estado, etcétera. Entonces, mi sensación es que desde los años 2000 ha habido no solamente un cambio de régimen y de costumbres, sino que también ha habido un trabajo en infiltrar las entidades Las peruanas. instituciones. Así es. Y digo infiltrar no con una connotación peyorativa, No a ¿no? controlar políticamente. Pero Pasa en todas las democracias. exactamente. Entonces, eso ha pasado, en mi opinión, en las universidades estatales, muchísimo más incluso que en los años 80 y con un discurso más suave. Igual en las instituciones. El Ministerio Público, el Poder Judicial, mira, el Tribunal Constitucional antes de este tribunal era constituido por 4 magistrados que ejercían el cargo con los plazos vencidos. Claro, y esa es una situación pues de extremo poder para adjudicar en controversias legales. Pero vamos un poquito más abajo. Y tú me mencionabas al presidente García. Yo he sido funcionario de comercio exterior durante la administración del presidente García. Él cometió varios errores. Para mí uno grave fue congelar los sueldos de los funcionarios. No porque se congelara el mío, sino que porque impidió que la plana del Poder Ejecutivo tuviera cada vez mejor eh, capacidad profesional. Ahí paró y empezó a decrecer. Error del presidente García. Pero otros dos errores fueron crear el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Cultura. Ese ministerio. El Ministerio de Ambiente era antes una agencia y debió convertirse en una agencia que resuelva a nivel científico las dudas sobre calidad de aire, agua, etcétera, a nivel científico. Darle un voto político era introducir la presión de grupos que se sentían representados o canalizados por las ONG, por los funcionarios típicos que luego llegaron a ese. Bueno, era García el gobierno de la derecha más importante del siglo XXI. Así es. El único quizá, ¿no? Ojo, y lo peor, lo más terrible, ¿no? Consolidar la ley de castas que hay en el artículo 88 de la Constitución sobre comunidades campesinas y nativas, dándoles prerrogativas que los otros peruanos no tienen, a modo de compensación. Eso está Ahora, en el sustento. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Cultura tiene ahora, y desde que nació, ¿no?, un viceministerio de interculturalidad. Tiene un viceministerio de interculturalidad, ¿para qué? Pues para romper el país, para dejar establecido es que los peruanos somos distintos y que no podemos hablar entre nosotros mismos sin intermediarios. Eso es falso. y sin sobreregulación, Por sin procedimientos, sin oficina, sin ministerio, sin dependencia. Recuerdo que antes de estos cambios habían 15, 16 procedimientos para un trámite minero y ahora creo que siguen habiendo 200. Pasa los 225. Sí, eso es lo que me dicen, sí. Bueno, eso es el Ministerio del Ambiente, es el Ministerio de Cultura, pero, estimado Álvaro, quiero que nos
en un momento nos focalicemos en esto, ¿no? Mira, es imposible que la izquierda o la derecha haya gobernado al Perú cuando se produjo una de las persecuciones más brutales de la historia de América Latina de los políticos de la derecha. Prácticamente todos fueron neutralizados. Keiko Fujimori encarcelada 3 veces, 500 días, y luego fue declarada inocente por el Tribunal Constitucional, y su principal perseguidor en el Ministerio Público hoy es abogado de Pedro Sí, Castillo. ¿verdad? ¿No? Impresionante. O sea, es imposible que la izquierda haya gobernado en la última década. Mira, esa persecución explica casi como por ley física la posibilidad de llegar al poder a Pedro Castillo. Si tú eliminas y neutralizas permanentemente a los políticos antisistema, va a llegar un antisistema. Por supuesto. Perdón, si tú neutralizas a los políticos Prosistema. prosistema, anticomunista, va a llegar un antisistema, es lo que ha pasado. ¿Y yo? Claro. ¿Y yo? Entonces, eso podría ser un argumento sólido que nos indique que la derecha no gobernó el país en la última década. Lo que se entiende como derecha, que vamos, agrupémoslo pues en gente conservadora en términos de libertad personal y de libertad económica, ¿no? Mucha libertad económica y un poco de libertad personal, con algunas diferencias ahí, pero liberales y conservadores en el Perú, que han participado en la administración, sobre todo durante Toledo y García, ¿no? Eh, salieron de la administración en 2011. Ujú. Yo mismo. Yo he constatado, por ejemplo, yo era funcionario de comercio exterior. Ante mis ojos, Israel ofreció un tratado de libre comercio a Perú a finales de la administración García e inicios de la administración Humala. A pedido político de ciertas personas, Perú rechazó el tratado de libre comercio Perú-Israel en ese momento. Constancia tenemos todos los funcionarios que participábamos en ese tipo de, de relación bilateral. Eso solamente ya te dice de qué corte era el gobierno que venía. Y mira, hasta ahora, no, como no hay mucha ciencia política en el Perú, porque los politólogos están muy ideologizados. Yo, el cierre inconstitucional del Congreso, que fue un golpe, Sí, ¿no? ¿Por qué sucedió? Porque había un tribunal constitucional con 4 magistrados que ejercían el plazo vencido, con plazos vencidos, sí. y el Congreso quiso ejercer sus funciones exclusivas y excluyentes, eligiendo a los magistrados que iban a reemplazar a los que tenían con plazo vencido. Vizcarra plantea una cuestión de confianza que no correspondía, cierra el Congreso por la fuerza, y luego ese tribunal, con 4 magistrados con plazos vencidos, constitucionaliza el golpe de Vizcarra. En realidad, la izquierda ha tenido el control del país, excepto en la época de García y el pequeño interregno de PPK, se podría decir, ¿no? Pequeño, muy pequeño y yo creo que también ya infiltrado, ¿no? Conocemos de los casos de los asesores durante PPK en la presidencia del Consejo de Ministros. Izquierdistas radicales, ¿no? En la presidencia del Consejo de Ministros durante, lamentablemente, ¿no? Hay personas que yo aprecio mucho que vinieron en ese gabinete, el primero, pero en la PCM había asesores que lo que hacían era atizar la discusión con el Congreso, ¿no? Es decir, seguir en la pelea que habían promovido ya desde la campaña. Claro, ahí hubo pues una pelea trágica entre fujimoristas y PPCausas, una pelea que nunca debió producirse Nunca. y que parió esta década de control de la izquierda, ¿no? Sí. Ahora, tú mencionabas correctamente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura. Durante García nació el Ministerio del Ambiente, lo que te indica otra cosa. Ellos controlaron los relatos, las narrativas, no solamente las instituciones, sino impusieron las narrativas, ¿no? Claro que sí, porque, a ver, y esto es una percepción ya muy personal, ¿no? Em, a inicios de la década de 2000, el Perú tenía un crecimiento también por los términos de intercambio, precios de minerales que nosotros exportamos, ¿no?
y los accesos comerciales a otros países, estaba creciendo y empezaba a tener mucho por la estabilidad que se había logrado en los años 90 con la Constitución de 1993 y las reformas económicas de los años 90, que hay que agradecer, eso tenemos que sostenerlo porque eso sostiene el ingreso Eso es lo que del sostiene el país Perú. ahora. Pero desde ese momento, la izquierda, ya sea comunista o de caviar, y si quieres, luego al final doy mi definición de caviar, porque ahora hay hasta libros, un libro de un amigo sobre el tema, ¿no? Yo tengo una personal, pero me parece que A ver, funciona. te la voy a preguntar. Ok. Para mí el caviar es una persona que se queja mucho de la disparidad en el ingreso, ¿no? De que hay muchos que tienen mucho, pero unos pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. Se queja de esa diferencia en el ingreso, se queja del capitalismo, de esa disparidad, pero al mismo tiempo, en su vida personal, goza de un bienestar que solamente la disparidad que se produce en el capitalismo puede permitir, Sí. ¿no? Y cuando le toca su patrimonio, ahí se queja. Cuando le ponen mucho impuesto, ahí se queja. Entonces, ahí ya no es tan estatista. Al mismo tiempo, el izquierdista de caviar tiene una concepción ya a nivel digamos, del sistema legal que es bastante contradictoria. ¿Por qué? Porque toda democracia necesita orden y ley y necesita, en el caso en que se pierda el orden y la ley, que se deje de cumplir, unas fuerzas que tienen el uso monopólico, ¿no? De esa fuerza, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la policía, para restablecer el orden. Una democracia necesita eso para restablecer cualquier salida del orden constitucional, físico, del orden legal que haya. Los abogados de izquierda de caviar saben eso, pero han asumido estándares que vienen importados la mayoría respecto de que toda acción de la fuerza del orden no puede. No viola las garantías Exacto. constitucionales, los derechos naturales. Entonces, Como, la izquierda de caviar, el izquierdista de caviar, se imagina un mundo idílico, un país idílico en donde es posible restituir el orden, controlar a gente que está bloqueando una carretera usando cócteles Molotov, inclusive dejando morir a gente en ambulancias por bloqueos de carreteras, sin usar una fuerza igual o abrumadoramente superior. Entonces, ahí se contradicen. ¿Por qué? ahora, Porque ninguna democracia se sostiene sin eso. así es. Ahora, yo le agregaría algunos datos a tu definición de izquierda caviar. A diferencia de los progresistas de Chile y de Colombia, los caviares son reticentes a organizarse en partidos. Ojo, Claro, claro, sí. y eso los lleva a una visión autoritaria, excluyente. A ver, los chilenos se organizaron en el Frente Amplio. Ahora el Partido Comunista también está medio progresista. Los colombianos, ya sabemos, en el movimiento de Petro, ¿no? Pero los peruanos nada, en ONGs. A ver, veremos si lo de Jorge Nieto y lo de López Chao son partidos que los atraen, ¿no? Entonces, cuando ellos no se organizan en partidos, no participan en elecciones, no ganan elecciones, no son fiscalizados por los electores. Tienen un sistema y una red que se llama la sociedad civil de ONGs y van construyendo relatos, entrando al Estado por la ventana y controlando las instituciones. Y así llegaron a controlar el sistema judicial y a perseguir a sus principales adversarios hasta querer exterminarlos. Sí, es verdad. Y yo me olvido de algo, discúlpame, ¿no? Pero para terminar de contar ese relato y hacerlo calar en la sociedad y mantener a la sociedad, digamos, a la audiencia en general, ¿no? Em, Creyendo y consumiendo lo que ellos quieren que se difunda, han trabajado también yo creo, copar las facultades de comunicación, Por periodismo y los medios, ¿no? Si yo copo las facultades de comunicación, periodismo, arte, etcétera, lo que voy a tener en el futuro próximo es comunicadores que tienen esa línea, ¿no? Y yo creo que mucho del daño que ha habido en el Perú, si tú quieres, hecho por la izquierda, es inyectar el problema de que
ahora los jóvenes, ¿no? La gente que consume medios masivos de comunicación, no tienen la capacidad de escuchar dos interpretaciones o visiones distintas sobre un problema y decidir por sí misma cuál cree que es mejor, cuál cree que es la certera. No, se ha perdido esa capacidad. ¿Por qué? Porque, claro, por supuesto, los medios que están más llevados a la izquierda o que consumen casi solo la versión que izquierda comunista o de caviar alimenta, no les dan eso a diario, entonces no desarrollan la capacidad. Ahora, volviendo al tema de la izquierda y la década, la sobreregulación, este estado burocrático y la descentralización, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que en la primera década del 2000 había economistas, y el Banco Mundial también sostenía, que si el Perú seguía creciendo sobre 6% al bicentenario, llegábamos con un ingreso per cápita parecido al de Portugal, casi de un país desarrollado. Bueno, no llegamos con eso, sino con Castillo, y a que aumentó la pobreza de 20 a 10%, y hasta ahora estamos luchando por bajarla, prepandemia. Bueno, pero eso se explica por la burocratización, la sobreregulación del Estado y la descentralización. La descentralización es un crimen contra los pobres. Son los responsables de que no haya agua y desagüe y la anemia infantil esté en los estados que están. Comentarios sobre eso. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y mira, creo que empieza el problema de la descentralización un poco antes, ¿no? Era el año 2003, yo era joven funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y tuve que participar, en verdad forzado casi, no era parte de mi trabajo, pero no la que más me gustaba, en reuniones que organizaba, digamos, el Centro Nacional de Descentralización que dirigía el señor Taís en esa época, ¿no? Bajo Toledo. Y ya había la presión y prácticamente una obligación de transferirle funciones y presupuesto en educación, hasta en comercio exterior, a las regiones. Y cuando nosotros veíamos quién iba a recibir las funciones, qué capacidad tenía, etcétera, eh, prácticamente no encontramos ningún profesional en ese momento que pudiera entender ni siquiera los sistemas administrativos que maneja el gobierno del Perú, que tiene más de 10, ¿no? De contabilidad, de administración, etcétera, em, de planeamiento, pero tampoco em, había personas ejecutivas o que tuvieras con buena intención. Entonces, esa gigantesca transferencia de poder, de decisión y de presupuesto que empezó. De cada 3 soles que invierte el Perú, 2 a través de las regiones y los municipios. Sí, todo eso empezó durante los años de Toledo, pero luego sucesivos ministros de Economía fueron afiatando un sistema de reparto de canon, en fin, común para las municipalidades, etcétera, que lo que ha hecho es generar pequeños botines, vamos a decirlo así, ¿no? Botines en las municipalidades. Nosotros tenemos más de 2.900 municipalidades entre provincias, distritos y centros poblados. ¿Se puede manejar 2.900 presupuestos Yo, así? Difícilmente, ¿no? yo acabo de hacer un video sobre el agua y el desagüe. En el Perú hay 3.5 millones de personas sin agua, 7.5 millones sin alcantarillado, desagüe. En el plan de competitividad del 2019 se estableció 117.000 millones de soles para resolver agua, desagüe, postas médicas, escuelas, carreteras en los próximos 5 años. Y en los próximos 20 años, 363.000 millones de soles. Y del 2019 al 2025 se ha gastado 312.000 millones de soles. Y el problema del agua y el desagüe sigue igual, incluso ha crecido. Con ese gasto, tú tendrías para resolver el problema del agua y desagüe de 3 Perús con ese nivel de exclusión. 3 veces un Perú. ¿A dónde se ha ido esa plata? 80.000 obras paralizadas. Entonces, eso es la izquierda. Y Aunque la izquierda dice Está- que eso es el APRA también. no, claro, la izquierda, si le preguntamos a algún izquierdista, la izquierda nunca ha gobernado, ¿no? La frase típica es, eso no fue verdadero socialismo, ¿no? Un poco más si dicen que Lenin no fue verdadero socialismo. Sí. Entonces, ellos nunca han gobernado. ¿Por qué? Porque eso les da espacio para reciclarse y entrar. Mi pregunta es, ¿qué dijo la izquierda o qué hace la izquierda
con esas personas que no... ¿La izquierda acaso es capaz, tiene al menos digamos, la decencia de señalar quién es el responsable de que no haya agua en cada uno de los distritos o provincias de Perú? Jamás. ¿Por qué? Porque probablemente están conectados o para ellos colocar candidatos y seguir haciendo proselitismo, o tienen alguna búsqueda de rentas en esos contratos, en esos Corrupción lugares. es un saqueo. Es Entonces, un saqueo de los recursos nacionales que produce la minería, las empresas mineras, las empresas agroexportadoras pesqueras, el sector privado en general, que financia el 80% de los ingresos fiscales. y podemos ir más allá. La década de 2010 empieza con campañas ya directamente antimineras contra la industria que podría llevar desarrollo a las regiones del Perú. Uno vivía pues como joven en 2012, 2013, ¿no? Y aparece, antes un poco, aparece la campaña Sin limón no hay ceviche, ¿no? Por todo Lima, porque era una campaña sobre todo en Lima. Sí, pues, Y entonces, que se entera uno recién de que hay un proyecto, Manhattan, para el Valle de Tambo Grande. Era un proyecto absolutamente certificado en estándares internacionales para producir varios metales. Varios metales. Ok, sale el cura Marco Arana, los, no, publicistas, sí, los publicistas de Lima, Sandro Venturo, la pintora Natalie Iñi, y entonces empiezan a mentir, porque eso es mentir. La idea de esa campaña es decir, ya no vas a tener tu plato favorito de comida porque va a haber minería en el lugar donde hay digamos, un cultivo importante de limón, el Valle de Tambo Grande. Yo he ido al Valle de Tambo Grande en los últimos años varias veces. Y ya hay zonas en donde uno con la camioneta sencillamente no puede pasar. Es un coto vedado de acuerdo. para los peruanos. ¿Por qué? Porque más allá de la reja o del portero están los mineros ilegales. Ahora, luego de que los recursos del Estado se dan por el caño y no hay agua y desagüe para los pobres, viene el radical y dice que las empresas mineras son las responsables de que no haya agua y desagüe porque se llevan la plata del Perú. Claro, eso es. Eso es. Entonces, eso les permite hacer una campaña, inclusive política personal, ¿no? ¿Cuántos antimineros han terminado siendo gobernantes regionales, diputados, ¿no? O congresistas, De acuerdo. ¿no? O ha tenido alcaldías? Era un trampolín político. Y era un trampolín político para llegar ahí a esa municipalidad o a ese gobierno regional y manejar los contratos. Porque vamos a decir la verdad, con los números que tú me das de agua, eso es uno de los rubros. Probablemente en todo el rubro de No, contratación hay... escuelas. Exacto. El déficit en la escuela, en el sistema educativo, en infraestructura, se ha disparado. Pero en fin. Yo te agradezco mucho, Álvaro, por esta interesante conversación. Le hemos echado una mirada, pues, y la conclusión parece incuestionable, ¿no? La conclusión es, o seguimos en esta barbarie o pasamos a la civilización y tomamos las decisiones difíciles que algunas personas en los años 60, en los años 90, algo en los años 2000 han tomado. Esas decisiones cuestan esfuerzo y el político debería decirle a la gente, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a tener una discusión, pero tenemos que bregar para lograr esto, ¿no? Entonces, si no hay esa sinceridad de los candidatos en segunda vuelta, que espero sea uno de sentido común, seguimos en la barbarie, ¿no? De acuerdo, Álvaro. Muchas gracias por estas declaraciones y seguiremos conversando más adelante Claro, encantado. sobre los diversos temas que nos convocan. Te agradezco mucho. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Gracias.